y tan poca presencia pública. Pues yo también concuerdo bastante con que tiene que ver con que el grueso del pentecostalismo chileno sigue siendo bastante clásico. Y en ese sentido no sé si se sigue, digamos, reflejando un poco la teoría de la huelga social, digamos. Porque uno ahora asiste a cultos y escucha los sermones y siempre están destacando mucho la necesidad de construir comunidad hacia adentro, de cambios hacia adentro, tanto personales como comunitarios, digamos, y se enfatiza mucho la diferencia con el mundo, digamos, con lo social. Tal vez se trabaja un poco el tema a lo mejor de la ética laboral, de lo importante tener como una buena presencia laboral para, por último, dejar en bien alto el nombre del evangélico, digamos, que se note que eres evangélico y que tienes una ética intachable en tu trabajo, también con tus vecinos, en tu barrio, digamos, que no tienes problemas con tus vecinos, digamos, que eso un poco esos espacios reflejen un poco la presencia evangélica, pero en términos macros se sigue sosteniendo, yo creo, muy fuertemente una separación grande respecto de lo que ellos llaman el mundo. Es muy curioso porque, por ejemplo, yo he hablado con gente, la única gente, que no sea cientista social, que usa el término secular es evangélica. O sea, alguna vez le pregunté a alguien, bueno, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿De qué vive, digamos? ¿En el mundo secular, me dice usted? Sí, en el mundo secular. Sí. O sea, pero una señora, digamos, que decía, pero increíble que maneje semejante terminología, muy curiosa. Y se sigue, bueno, eso por un lado, digamos. Y también yo creo que en el tema de la diversidad interna que hay en el movimiento, que tú dices que no es un factor importante para... O sea, no debiera ser un factor importante porque no es distintivo, digamos, porque en todos los países de América Latina, bueno, y probablemente del mundo, el mundo pentecostal es muy diverso. Pero lo que sí, digamos, en torno a esa diversidad interna, yo creo que dentro de las facciones no hay interés de presencia pública, digamos, o sea, y allí no hay mucho más que hacer, digamos, Yo estoy un poco alejada del tema de lo que pasa con la IMP y la IEP, digamos, porque no son el tipo de iglesia que estoy trabajando, precisamente porque no reciben migrantes, digamos, por su culto tan clásico, por su teología tan clásica, por su posición tan clásica, no están recibiendo migrantes, digamos, y pueden estar en medio del barrio con más población migrante, pero su iglesia no los va a recibir, digamos, por distintas razones. O muy limitadamente, digamos, o sea, en número muy restringido. Y tal vez como primer acercamiento, pero luego el migrante va a buscar un lugar en otro lugar. Pero en general creo que no hay un interés por presentarse, digamos, como bloque públicamente. Sí creo que habría que tener bastante ojo con lo último que se ha producido, que me llamó bastante la atención. La organización que se generó en torno a esa marcha de la familia que se hizo hace poco. Sí, eso sí. Porque yo vi iglesias muy pequeñitas, digamos, como con una sola sede o dos sedes que estaban como muy puestas con el tema, digamos, y muy dispuestas a ir a... Bueno, y fue una marcha bastante minoritaria, digamos, para los contextos que ahora estamos acostumbrados, pero yo creo que ese puede ser un punto de unión, digamos, que ese tema probablemente vaya generando un poco más de unificación, porque lo que es temas más políticos, en un sentido más partidista, de que haya un candidato, de que haya es bastante difícil. Hoy me estoy ampliando. De hecho, lo que también quería comentar era el proceso en mi opinión, de recalcar la presencia evangélica por parte del gobierno, por parte de la concertación en los últimos años, digamos, con el Día de las Iglesias Evangélicas en octubre, y con una serie de procesos además como el nombrar un capellán evangélico en La Moneda, en las Fuerzas Armadas, digamos, pero eso, claro, si bien era una demanda, la ley de culto, si bien era una demanda del mundo evangélico, yo creo que ahí el mundo político intentó
no instrumentalizar en el sentido como más burdo, sino yo pienso que la Concertación intentó darle más voz a las iglesias evangélicas para contrarrestar a equiparar un poco con el mundo católico, digamos, que lo tuvo siempre encima de miles de cosas, digamos, y intentó un poco como... como, claro, darles más presencia, digamos, y equiparar un poco, porque efectivamente pueden representar fácilmente el 20% de la población y un 20% bastante activo, porque normalmente la gente congrega, normalmente. Bueno, y luego tengo más comentarios. No, yo entrevisté al capellán de la Moneda, Alfred Cooper, y yo hablé también con Juan Welly, que ahora es el director de la Oficina de Asuntos Religiosos, ¿verdad? Pero claro, lo chistoso es que todo eso, esa movilización pasó en el tiempo de la ley de cultos. El gobierno de Lagos, cierto, la Concertación, y muchos líderes evangélicos me dijeron que el contacto con el gobierno en el tiempo de Lagos y hasta de Bachelet era mucho mejor que lo que tienen ahora. Dicen que sinceramente con ese gobierno les cuesta mucho. Y Piñera hizo los 30 promesas a los evangélicos, ¿va? Y los líderes se quejan que no se está cumpliendo ninguno. Es decir, claro, el gobierno está ocupado ahora con otras cosas, yo dije también, pero los líderes evangélicos sienten que el gobierno no lo reconoce mucho, que no lo toma mucho en serio, que este gobierno es muy católico, que no está muy interesado en ellos. Claro, no hacen la parte autocrítica, que tampoco los evangélicos son muy bien organizados, que no logran hacer un lobby muy eficaz político. Ese es el otro lado. Es decir, yo creo que las dos cosas son verdad. Que había más apertura con la Concertación, que por eso lograron organizarse, aunque también nos costó, siempre hay diferentes organizaciones, pero que ahora que hay muy poco acceso, hay aún menos motivación para organizarse o para hacer un lobby, porque ellos ven que no resulta mucho. Y los que se han organizado son los que han apoyado a Piñera, más o menos, y que han pedido los 30 promesas y que ahora están decepcionados que no se están cumpliendo. Los que apoyaron la Concertación, claro, están en general ya decepcionados que la Concertación ganó las elecciones. Entonces, eso sí, otro sistema, otra situación. Es que ahí, bueno, sin duda, también hay que considerar que los gobiernos anteriores no tenían, o sea, no eran católicos. No. Entonces, claro, y este gobierno sí lo es, o sea, abiertamente lo es. Y ahí se produce esa vieja, o sea, esa rencilla histórica, digamos, entre católicos y evangélicos, que es muy marcado. Yo pienso de que, ¿por qué no hay muchos cambios, digamos, en alguna? Porque, claro, es cierto, hay poca bibliografía, pero lo que se puede leer de hace 20, 30 años atrás, en términos generales sigue vigente. No hay muchos cambios. Han pasado las décadas, han pasado incluso cambios a nivel social bastante muy fuertes, pero parece que el peso teológico en las iglesias pentecostales es mayor. Entonces, es lo mismo. Se sigue con el mismo discurso, con las mismas actitudes. Por eso mismo quizás es como una especie de a puertas cerradas, digamos, se va dando todo el quehacer a nivel religioso. Por lo mismo no hay mucho interés en muchas situaciones, esto mismo que mencionabas tú de las situaciones de migración y todo eso. Si llega una persona y se acerca a una iglesia y cruza el umbral de la puerta, entonces claro, ahí sí, lo atienden y se preocupan. Sí. Pero dentro cuando entra y se compromete con un lenguaje, con una manera de ser, con una moral, entonces yo no sé, yo pienso que muchas de las cosas, digamos, de las preguntas que planteaba reflejan justamente que, o sea, se da ahí mismo, no hay interés en cambiar, no hay interés. Eso yo creo que es un factor fuerte e importante. ¿Por qué no hay cambio? Porque no hay interés. Hay una cierta, entre comillas, comodidad de seguir manteniendo lo que se tiene, porque de alguna manera se ha crecido con eso. Ha habido una cierta presencia. De alguna manera los líderes pentecostales y evangélicos tradicionales, digamos, han logrado tener una presencia, un crecimiento, y eso es un plus, es un valor, que de alguna manera quieren mantenerlo, y para mantenerlo se sigue haciendo lo mismo. Hay iglesias muy numerosas a nivel, digamos, del país, ¿cierto? En distintas ciudades,
con membresía muy fuerte, pero que mantienen las mismas características. Y por otro lado, hay un tema generacional también, de que ahora hay muchos jóvenes pentecostales que tienen una muy buena preparación, universitarios, muchos profesionales, entran en crisis. Bueno, esto está analizado también por estos estudios de Eugenia Fediakova, que es como lo más reciente que hay. Ella lo menciona y lo analiza muy bien. Pero yo confío en que estas personas, estos jóvenes profesionales evangélicos, van a provocar algún cambio en el mediano plazo. Yo en eso soy optimista, yo creo que sí. Yo creo que van a surgir universidades, institutos, centros donde de alguna forma se empiece como a integrar este mundo evangélico pentecostal a la sociedad. Pero va a ser a su manera, va a ser una cosa sui generis, siempre manteniendo la diferencia. Porque el discurso teológico histórico va a seguir pesando, porque no va a cambiar. Pero estos jóvenes profesionales van a provocar un cambio de otra manera. No sé si lo estoy explicando bien, pero son dos factores, ¿cierto? Uno es como el peso de la tradición y el otro es como el peso del cambio. La tradición teológica y el cambio a nivel intelectual y a nivel de estudio. Entonces yo creo que por ahí sí puede venir un cambio, pero la verdad de las cosas es que yo sigo viendo lo mismo, o sea, el fuerte énfasis en esa moralidad individualista, el apoliticismo. O sea, es bien mirado no participar en política, es bien visto. Y la marcha esta que hubo hace poco, donde confluyeron muchos grupos evangélicos, justamente se dio porque estaban peleando, por marcar una diferencia con un fuerte énfasis moralista. O sea, agresivamente moralista. Incluso yo pienso que cometiendo algunos errores, o sea, descalificando. Así que, lo último que yo veo también es que de alguna manera en el mundo evangélico hay una tendencia en los líderes a imitar a la Iglesia Católica, digamos, en su presencia, o sea, esa especie como de jerarquía, de poder y de autonomía. Entonces, ahora, claro, chocaron con un gobierno que es católico y lo está un poquito como ignorando, y eso duele un poco al ego, porque venían bastante bien con los gobiernos anteriores. Pero ahora, digamos, hay un pequeño retroceso en eso. Pero de alguna forma el mundo evangélico o el líder evangélico busca ser un poco como ha sido históricamente la Iglesia Católica. Tener poder, presencia, números, dinero también. No, quizás no tanto en el sentido, digamos, de este discurso de la teología de la prosperidad. Quizás no tanto, por supuesto que también hay de eso. Pero sí en el sentido de lograr de ser un grupo distinto, aparte en la sociedad, pero con una cierta presencia. Y por eso mismo quizás no se han concretado algunas cosas que podrían haberse concretado mucho antes. Y lo otro es que el hecho de que no hayan estudio refleja todo esto, refleja ese desinterés. O sea, sencillamente no hay interés, y si alguien, aquí hablamos de individuos, ¿cierto?, tienen algún interés en hacerlo, no tienen apoyo en el mismo mundo evangélico, porque profesionales ya hay hace rato, pero todas estas cosas necesitan apoyo y financiamiento. Entonces, si no lo hay es porque no hay interés a nivel macro. Antes de lo que dijiste, que los líderes evangélicos no ven la necesidad de cambiar, no hay interés de cambio. Pero yo no sé cuánto crecimiento evangélico hay. Digamos, no hay estadísticas, vamos a tener que esperar hasta el próximo censo. Y la esperanza es que el porcentaje no haya subido mucho. Es decir, hablando solamente a nivel 17, 18, pero casi nadie. Digamos, 20 es lo más alto que he escuchado, pero nadie dice que va a llegar a 23 o 25. Claro, solamente a nivel pentecostal, porque si lo extrapolamos a todo el mundo evangélico, yo creo que es al revés. O sea, los evangélicos quizá hay decrecimiento. Por eso y hay mucha circulación entre las iglesias, eso es lo que algunos estudios mostraron también, es decir, eso sí hay. Por eso yo me pregunto si las iglesias van a seguir en la misma forma. Yo pienso que al final sí van a perder parte de los jóvenes, en eso yo creo que sí hay algo de consenso. Es decir, los jóvenes o se van a quedar inactivos, digamos, se quedan en la iglesia, pero